Bien, seguimos en resumen semanal. Lo habíamos anunciado hace minutos la presencia de Fernando Bernabé. Fernando, bueno, gracias por venir. Buen mediodía. Gracias, igualmente. Bueno, como siempre intentamos darle la visión local de los diferentes temas nacionales. Y uno de los temas que en las últimas semanas se tiene un auge muy importante en los diferentes medios a nivel nacional es el tema del dólar. Dólar blue, dólar paralelo, dólar negro, diferencia con el oficial. Bueno, Fernando, ¿qué es el dólar paralelo, el dólar blue que le llaman ahora? Verdaderamente. Primero que si vamos a la realidad, es un dólar o un término ilegal, porque el país no tiene dos tipos de cambio, tiene un solo tipo de cambio, que es el cambio de oficial. El dólar blue es ese dólar que queda especulando en el mercado y que como es muy poco, es muy marginal, digamos, habría que dividir lo que es el mercado financiero del mercado de bienes. El mercado financiero, que tenemos todos los activos financieros, plazos fijos, pesos, dólares, bonos. Yo creo que los dólares que hay especulativos son mínimos. Calculamos, te contaba recién, que debe haber en el país unos 80.000 millones de dólares. 50.000 tiene el gobierno. 10.000, 15.000 hay en depósitos en plazo fijo. Unos 10.000, 15.000 no son especulativos, es gente que se guarda porque el problema es otro en Argentina, es la inflación. Entonces especulativo debe haber entre 5.000 y 8.000 millones de dólares. ¿Por qué aumenta tanto el blue? Porque no hay. Entonces no se consigue y cada vez va viviendo menos porque la gente va comprando para resguardarse de a poquito y entonces cada vez queda menos especulativo. Yo creo que si la medida se soluciona en 4, 5, una semana, se van a tender a equiparar, pero para abajo, no para arriba, que va a aumentar tanto el oficial, que estamos hablando de 6, 7 pesos. No lo veo, por lo menos no lo veo de acuerdo a los agregados monetarios que emite el Banco Central. Ayer estaba viendo el informe semanal de la primera quincena de mayo y yo no encuentro, y charlándolo con colegas, llamaba y le digo, ¿cuánto está el dólar paralelo? Y está tanto, pero no hay operaciones, Fernando. Esa es la realidad, porque no hay dólares. Esa es. Esto se está masificando el tema de dólar por ahí sin justificación. ¿No es tan importante como se lo quiere aparentar? Si se solucionan en los próximos días, no es importante. Para mí no es importante. El problema importante en Argentina está en el mercado de bienes, que es la inflación. Ese es el problema que hay que solucionar. Mira, yo te digo la verdad, si el gobierno se pone a vender dólares que corresponde y saca una tirada de 5.000 millones de dólares a la calle, ¿qué vende? Listo, se terminó, porque es más grande que el mercado paralelo especulativo. Tirar 5.000 millones de dólares en el mercado y automáticamente va a bajar porque esto es una ley de oferta y demanda. Así que no lo veo en el mercado cambiario, en el mercado monetario. Sí veo el problema en el mercado de bienes reales. Hay inflación en Argentina y hay inflación por una política fiscal expansiva que ya trasciende lo que es el actual gobierno. Acá venimos de 50 años de que no estamos acostumbrados a hacer los deberes fiscales, ya sea cuando el Estado fue empresario, con el Estado benefactor, siempre el Estado fue ineficiente. Y ahí es donde está el problema, que creamos inflación. Y en un país que hubo varias hiperinflaciones, la gente cuando ve que la moneda tiene una cualidad, que es conservar el valor, cuando ve la gente que con ese billete de 100 pesos cada día compra un poco menos, sale de la moneda, pierde la reserva de valor y se va a un billete que lo considera que tiene reserva de valor. En nuestro caso siempre vivimos con el dólar enfrente, se va al dólar. Yo te podría decir, ¿y qué se mueve igual que el dólar? Un ejemplo burdo, la soja. Pero ¿cómo ponen el ropero media bolsa de soja? No la puede poner el ropero. Entonces, ¿qué hace? Y compra 100 dólares. ¿Es bueno ahorrar en dólares? No, por eso te digo, no es inversión el dólar, es cubrirse nada más porque la moneda argentina pierde en el concepto general reserva de valor. Nada más, ¿no? Si estábamos, toda la gente lo escucha, el que invirtió en dólares perdió con respecto al que invirtió en pesos a lo largo de los últimos 8 años. Entonces, no, como inversión no conviene el dólar, tenemos inflación en dólares. El problema es la palabrita esa, inflación. Por ahí decíamos que se está exagerando con el tema del dólar. El tema de especificar la economía también. Eso, no es malo especificar la economía. De hecho, la economía está especificada.
Siempre volvemos a la misma palabra. El mercado, hoy para mí y para gente que analizo, no es el mercado monetario. No es el mercado monetario. Estamos teniendo problemas de inflación hoy con a lo mejor te utilizo un término técnico, en un modelo keynesiano, en un modelo heterodoxo con un control de precios solapados, con control de mercado de cambio. También lo tuvimos en los años 90, por eso estalló y por eso la crisis del 2001. Digamos que yo creo que el problema es la inflación. Y el problema de la inflación es la política fiscal. Y la política fiscal, dentro de esa política fiscal, el gasto público. Que yo siempre hablo de que estamos en un problema de crisis institucionales. Tenemos una ley de coparticipación muy vieja, en donde el Estado central, llámese gobierno que se llame, cada vez se quedan con más recursos de las provincias, entonces cada vez las provincias dependen más de un gobierno central. Ojo, no de este gobierno, de todos los gobiernos del año 83 a esta parte. Cada vez se fueron quedando con un poquito más. Y el Estado es ineficiente, ahí es donde tenemos el problema. El mercado cambiario es más transparente, especificar la economía. Nosotros nos movemos en pesos. Cuando no hay inflación, la gente se acuerda del dólar. No se acuerda. Compra en pesos, compra crédito en pesos. No hay problema. Fernando, y justamente el tema de la inflación, ¿se tienen que tomar medidas para que junto con el dólar no generen inconvenientes? Y seguro que se tienen que tomar medidas. Y ahí es donde está el gobierno, a lo mejor toma una medida inoportuna en no vender dólar oficial. ¿Por qué? Porque si esta medida se traslada en el tiempo, ahí empieza a tener injerencia en el mercado de bienes. ¿Por qué? Porque si nosotros dentro de un mes estamos hablando del mismo tema, el proveedor te va a vender en pesos, pero al tipo de cambio paralelo, porque no puede conseguir el oficial. Y ahí genera inflación en el mercado de bienes, porque lo que valía a lo mejor $1 a 4.40 te lo va a querer cobrar en pesos, te lo va a querer cobrar $1 a 6 pesos en pesos. Entonces, lo que valía 4 pesos con 40 va a pasar a valer 6. Y ahí hay inflación. Una virome, lo que venga. Pues lo van a traer. Ahí se crea la inflación y ahí empieza a tener problemas en el mercado de bienes. Se traslada porque el gobierno en una medida inoportuna. Porque dicen que es para pagar. Porque después hay mucha tergiversación, porque hay mucha pelea con los medios, hay mucha formación de opinión, hay mucho lobby. Hay una crisis institucional muy grande, de muchos años en Argentina. Esa crisis institucional, y te lo llevo al económico, creó una crisis jurídica. No tenemos juridicidad a lo largo del tiempo. Y la economía es una ciencia social y relativa. ¿Qué significa? Cuando ve todas estas distorsiones, lo primero que hace es se retira, no invierte. Entonces empezamos, crisis institucional, crisis jurídica, crisis económica. La crisis económica, cuando no hay inversión, cuando no hay aumento del valor agregado, ¿sabes lo que trae? No hay política distributiva que valga, trae crisis social, porque no hay inversión. Y cuando hay crisis social y se mantiene en el tiempo, lo que trae es una crisis moral. Sálvese quien pueda. Y entramos en un círculo vicioso. Y esto lo he escuchado, miren, busquen cuando vino la FESPAL el economista Melconian, que decía, esto sale a través de un acuerdo nacional. Y yo le pregunté, ¿y usted lo cree conveniente? Y quedó en la duda. Yo siempre tengo la duda porque yo parto de que hay una crisis institucional. Hasta que los partidos políticos no se pongan a analizar el Estado más allá de un partido, más allá de ganar una elección, es muy difícil sacar estos stop and go en estos ciclos en la economía argentina. Si vos nos analizás, cada 10 años estamos teniendo una crisis interna, más allá. A veces superamos las crisis externas y no podemos superar las crisis internas. ¿Pero por qué? Por avaricia política, del signo que venga. Doña Rosa, que nos está mirando, que no se desespere con el dólar. No. Que en vez de ahorrar, que compre un televisor y mira Resumen Semanal. En estos días, no, que no se desespere, que no se haga buscadores porque no lo va a encontrar, le van a pedir cualquier cosa porque no hay. Y lamentablemente es muy chico el mercado de ese dólar. Yo le di una noticia, o escuchaba una noticia, te la contaba antes. Detuvieron un auto con 130.000 pesos que iba a comprar a dólar a Bolivia, que son pavos los bolivianos que no venden dólares. Y de paso, ¿cuánto nos venden? $20.000.
¿Qué son 20.000 dólares? Argentina tiene en el mercado interno 80.000 millones de dólares dando vueltas por el país. Entonces, las informaciones son de acuerdo al titular, más grande o más chico que venga, y a la psicosis que pueda crear interno el especulador para ver si le saca un poquito más a ese poquito que tiene, esos 5.000 millones de dólares que andan dando vueltas en el país. Nada más. Fernando, muchísimas gracias. Muy amplio el informe. Gracias a ustedes. Fernando Bernabé pasó por Resumen Semanal.